Bienvenidas, caras nuevas. La clase de hoy va a ser grabada, ¿sí? Así que ya estamos grabando. Bueno, primero me voy a presentar un poquito, y voy a presentar un poquito la escuela para los que no nos conocen. Em, Mi nombre es Mariela Massa, soy terapeuta transpersonal y hace, bueno, unos cuantos años que me dedico a acompañar procesos de crecimiento personal. Em, Nos juntamos con nuestros compañeros, la vida nos ha unido. Y en esa unión, desde esa unión, a partir de muchos aprendizajes y muchas experiencias y muchas vivencias compartidas, nace Escuela de Crecimiento, que es el espacio desde donde hoy estamos facilitando esta clase, ¿sí? Entonces, en esta clase, de alguna forma, lo que nosotros queríamos contar un poquito era el viaje y el camino y los pilares fundamentales del proceso de cualquier proceso que nosotros hagamos de crecimiento personal. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues reitero la bienvenida. Mi nombre es Laureano Jiménez. Ando por aquí dando accesos y demás, por eso me veréis un poquito también con la gestión de toda esta parte. Eh, y bueno, qué gusto encontrarnos, dedicar un ratito para poder compartir, ¿sí? Para darle bueno, pues sentido y fuerza a esto que venimos construyendo desde hace tiempo. Es bonito ver muchas caras conocidas, otras nuevas que se acercan. Y bueno, pues en este propósito, ¿verdad? De poder ir acercando nuestro modelo de desarrollo personal y transpersonal, pues tenemos la idea de generar estos eventos, ¿verdad? Para poder ir, bueno, de alguna forma mostrando un poquito cuál es esta filosofía, ¿no? Aquello que, como decía Mariela, en algún momento nos fue reuniendo, nos fuimos nosotros internamente rindiendo a que aquello era, pues evidentemente, más grande que nosotros y que marcaba una dirección muy clara, con mucha fuerza y con mucho propósito. Así que rendidos a esa idea y en la construcción de esta escuela llevamos ya unos años acompañando procesos y viviendo, bueno, pues una experiencia maravillosa de cualquiera de los dos lados, aprendiendo muchísimo. Y un gusto recibiros por aquí para hablar de este viaje, ¿no? Yo cada vez que se nombra un viaje, bueno, pues una parte de mí se pone muy contenta, ¿no? Esta parte sagitariana mía, pues lo vive con mucha alegría. Así que bienvenidas, bienvenidos a esta propuesta de viaje. Un gusto compartirlo y muchas gracias por dedicar este ratito. Un abrazo. Pues aquí estamos, ¿verdad? Compartiendo y compartiéndonos una vez más, em, para de alguna manera confluir en aquello bueno, que nos une, en aquello que nos unió a Mariela, a Laureano y a mí en el momento en el que decidimos ponernos al servicio de otros desde un compromiso con lo propio, con un compromiso con ese camino, ¿no? Con ese camino que, como decimos en la escuela, transitamos juntos, algunos desde hace ya un tiempo, otros, bueno, en diferentes ámbitos de nuestra vida y que en definitiva nos une en algo que para mí es fundamental. Yo soy Silvia Mancebo y igual que mis compañeros dentro de la escuela, ellos llevan un ámbito, yo llevo el ámbito sistémico. Y para mí el poder compartir estos espacios sabiendo que hay una comunidad de gente que queremos crecer y queremos crecer juntos de una riqueza inexplicable. Es ese lugar donde nos damos cuenta de que yo me di cuenta de que el camino lo hacemos juntos y que el camino juntos además tiene una fuerza totalmente distinta cuando lo transito eh, en soledad. Si va a ser individual, lo voy a tener que hacer yo por mí misma, con lo que a mí me toca y sin embargo, qué bonito, ¿no? Qué hermoso es poder darnos cuenta de que hay muchos seres humanos que estamos en el mismo
en el mismo lugar interno de querer avanzar, de querer crecer, de querer ir más allá bueno, pues de los límites que teníamos hasta ahora establecidos. Escuela de Crecimiento, desde luego, nace con esa idea, con esa intención, con ese objetivo de acompañarnos y acompañar a los demás a hacer ese tipo de procesos que nos invitan a estar más en conexión con la vida a todos los niveles, a un nivel personal, a un nivel esencial. Y bueno, pues como dicen mis compañeros, es que es verdad que es una alegría, es verdad que es un gusto, es verdad que siempre nos ponen muy contentos y nos emocionan estos espacios, que es hermoso ver cómo nos vamos y nos seguimos como reuniendo y reuniendo, ¿no? En torno a esto que es seguir avanzando y caminando hacia adelante. Y de alguna manera también lo comparto porque ese ha sido el impulso vital que, pues, que a mí me ha ido trayendo paso a paso del camino hasta donde me encuentro hoy, ¿no? Así que con esa intención de seguir compartiéndome, con esa intención de que sigamos compartiendo y que cada uno haga lo propio, estamos hoy aquí para presentaros esta travesía, una travesía que ahora mi compañera Mariela, ¿no?, va a empezar un poquito a explicaros con mayor detalle porque entendemos que es fundamental que nos comprometamos con nosotros mismos en un camino que si bien, bueno, pues muchas veces decimos, no puede durar siempre, nos va a requerir, ¿no?, de que nos coloquemos en etapas que van a ser necesarias abordar. Así que, de nuevo, gracias por dedicaros el tiempo, por dedicarnos el tiempo, por compartir el tiempo, algo tan preciado, ¿no?, hoy en día. Y por estar aquí construyendo en realidad un grupo humano que va más allá de esa humanidad bueno, pues a algo como Laure nombraba, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos transpersonal, con lo que tiene que ver con una de las áreas fundamentales del trabajo en la escuela, que es la presencia y que hace que, bueno, nos podamos reunir a muchos niveles. Así que gracias por estar aquí y bueno, pues le dejo ya la palabra a mi compañera. Gracias, Silvia. Estaba pensando justamente, me vinieron ahí unos pensamientos mientras estaba escuchando a Silvia y me acordaba de una frase que decía que solos vamos más rápidos, pero juntos, acompañados, llegamos más lejos, ¿no? Entonces, este espacio al final tiene que ver con esto, con generar estas comunidades de aprendizaje donde nos podemos ir nutriendo todos del aprendizaje de todos, ¿no? Bueno, nosotros hemos descubierto, nosotros les vamos a contar en esta clase un poquito nuestro modelo, nuestra forma de trabajar. Seguramente hay infinidad de formas de trabajo, ¿sí? Y podemos resonar con un montón de procesos diferentes, pero esto es lo que nosotros fuimos descubriendo a lo largo de tantos años de trabajo personal, porque es verdad que nosotros tenemos mucho trabajo personal, que bueno, que todas las formaciones que hemos hecho de 10 o 15 años a esta parte han sido vivenciales, lo que nos lleva a, bueno, a observar lo nuestro propio también, ¿no? Todo el tiempo observar lo nuestro. Y también lo que hemos aprendido a como acompañantes, ¿no? Es una fusión de lo vivencial, experiencial a nivel personal y lo vivencial y experiencial a nivel acompañamiento. Y nos hemos dado cuenta que hay 4 ámbitos que son fundamentales en el proceso de crecimiento. Nuestra orientación y nuestra mirada está fundamentalmente orientada hacia lo transpersonal, ¿sí? Hacia aquello que va mucho más allá de lo aparente. Por eso en nuestros procesos trabajamos el personaje, vamos a decirle, ¿sí? Maduramos nuestro ego, ¿para qué? Para que nuestro ego se pueda rendir ante lo trascendente, ¿sí? Nosotros no podemos, no hay una acción consciente que nos lleve a abrirnos a lo transpersonal. No, lo transpersonal se despliega cuando nosotros estamos preparados para que se despliegue. ¿Sí? Podemos tener una intención, pero es un lugar que se despliega internamente. Entonces los procesos que nosotros hacemos, los procesos que acompañamos y los procesos que hacemos individualmente van orientados a trabajar esto personal, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que las grandes áreas, ¿no?, que estas grandes áreas que nos configuran tienen que ver con 4 espacios internos. Uno es el desarrollo de la presencia.
Otro es el trabajo corporal energético, otro es el trabajo con el inconsciente y otro es el trabajo sistémico. Cada uno va a explicar un área, pero es para que tengamos un mapa completo de cómo observamos nosotros y cómo nos relacionamos nosotros con el ser humano, ¿no? Con el ser humano en su totalidad, ¿no? Em, el primer punto importante es el desarrollo de la presencia. Si ustedes ven el logo de Escuela de Crecimiento, es una flor de loto. Para nosotros tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la escuela nació, aunque se venía gestando desde hace muchísimo tiempo, nace en el 2020, ¿no? Donde es un año que todos recordaremos y vamos a recordar. ¿Sí? Entonces, es esa flor que nace del lodo, ¿no? La belleza que podemos sacar incluso de esos momentos muy conflictivos. Y si ustedes ven el logo, la flor tiene 3 pétalos sostenidos por un punto. Ese punto para nosotros es el desarrollo de la presencia, ¿sí? Que sostiene los otros 3 ámbitos que configuran al ser humano, el ámbito corporal energético, el ámbito del inconsciente y el ámbito sistémico. Esa es nuestra mirada general del ser humano. Cuando nosotros hablamos de desarrollar la presencia, hablamos de herramientas y prácticas que nos permitan encontrar ese lugar interno eh, de acceso o de configuración del observador, ¿no? De esa parte nuestra que nos permite desapegarnos un poco de lo que está sucediendo en nuestra realidad cotidiana y nos permite observar la escena completa, ¿no? Nos permite observar lo que nos está sucediendo. Cuando nosotros podemos desarrollar la presencia y nos damos cuenta que hay una parte nuestra que puede observar, pues entonces nos empezamos a dar cuenta que tenemos emociones, pero que no somos nuestras emociones, que tenemos pensamientos, pero que no somos nuestros pensamientos, que me pasan cosas en la vida, pero es que yo no soy todo eso que me pasa. Es simplemente una parte que tiene que ver con mi propia experiencia como ser humano. ¿Sí? Yo puedo sentir emociones, claro que siento emociones, las emociones no las puedo controlar. Como un mamífero, yo siento emociones, mi sistema límbico hace que yo sienta mis emociones. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo gestionarlas. Para poder gestionar mis emociones tengo que desarrollar la presencia, si no, de manera automática las actúo. ¿Sí? Entonces, todo el despliegue del desarrollo de la presencia es un gran trabajo, es un gran tránsito. Es un gran espacio a desarrollar. ¿Por qué? Porque implica una intención consciente diaria de estar presente en mi vida, de habitar mis emociones, de habitar mi cuerpo, de habitar mis espacios, de habitar mi casa, de habitarme, de habitar la realidad que estoy viviendo en cada momento, ¿no? Entonces, hay herramientas que me permiten diariamente ir desarrollando estos espacios internos que después se van a desplegar en mi día a día. Cuando yo practico meditación, ¿sí? Por más que yo practique 20 minutos diarios de meditación, esos 20 minutos se despliegan a mi día a día. Esos 20 minutos son el espacio donde yo configuro mi mente y le digo a mi inconsciente cómo quiero, ¿sí? Que suceda. Le voy dando un mapa de trabajo a mi inconsciente. Ya vamos a ver cuando veamos la parte del inconsciente que ahí está toda la información que nosotros tenemos, ¿no? Información que no llega a la conciencia, pero el inconsciente es el que hace que lo que yo creo y pienso conscientemente se vuelva realidad. Da igual si lo que creo y pienso conscientemente es algo que me va a hacer, que va a mejorar mi vida o no. ¿Sí? Entonces hay determinadas prácticas, como por ejemplo la práctica de la meditación, que me permite desarrollar esos espacios internos de presencia. Y de presencia no quiere decir de estar en lo que me gusta, no, de presencia, de poder habitar lo que me encanta y lo que no me gusta tanto también. ¿Sí? Entonces, este primer ámbito tiene que ver básicamente con la práctica de la meditación, con la práctica del mindfulness y con herramientas que me permitan desplegar estos espacios internos para que posteriormente se desplieguen en mi realidad. ¿Sí? Para calmar espacios, para generar espacios internos de calma que puedan generar en mi vida espacios externos de calma. Todo se genera internamente en un primer momento, ¿no? Jung decía, todo es inconsciente antes de ser consciente, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros generamos internamente se va a desplegar posteriormente a nuestra realidad. No sé si mis compañeros quieren aportar algo más del área del desarrollo de la presencia.
Sí, hay algo que tiene que ver con quién va a compartir ese área. Lo nombro porque es alguien que realmente dentro de la escuela no solamente es muy significativa, es Arantxa, nuestra querida Arantxa, sino que tiene una trayectoria, ¿verdad, Mariela, amplísima en el acompañamiento del ser humano desde este ámbito de la meditación y el mindfulness, ¿no? Y para nosotros esto es algo fundamental, tener en cuenta que vamos a hacer un movimiento de encuentro con nosotros mismos, un movimiento de parada, silenciamiento y quietud, un movimiento y digo silenciamiento, quietud al mismo tiempo que movimiento, sí, porque vamos a estar en ese lugar interno donde vamos a invitarnos a acogerlo todo. La guía de quien nos acompaña para poder hacer este proceso es fundamental y que hoy Arantxa no está presente físicamente en la sesión, sí está presente como la persona que va a llevar esa parte, ese área del desarrollo de la presencia, que lo lleva, de hecho, ¿no? Dentro de la escuela, en el resto de las formaciones que hay, y que tiene esa cualidad, ¿no? De transmitir desde un lugar tan coherente, tan certero y tan profundo que yo quería traerlo, ¿no? Más allá de que volvemos un poquito a lo mismo, tenemos que tener en cuenta que cualquier proceso de crecimiento personal solamente lo podemos hacer desde un lugar desde el que estamos en este momento. El lugar en el que hoy yo me encuentro es un lugar que necesita ser observado con la mayor amplitud posible. Si no hay amplitud en mi mirada, voy a poder trabajar muy poquito, pero cuanta más amplitud hay en mi mirada, cuanto más desarrollo ese observador, más amplitud le puedo dar también al proceso personal que yo voy a hacer. Por eso también cuando desarrollo la presencia, que va a ser siempre una primera parte, ¿no? De cada estación que vamos a abordar, cuando yo desarrollo la presencia, eso me va a permitir luego colocarme en un espacio interno que me va a propiciar el avance en el resto de los ámbitos. Es un lugar de partida del que no puedo, vamos a decir así, escaparme. Es un lugar de partida en el que sí o sí necesito instalarme para que precisamente mi proceso de crecimiento personal, mi proceso evolutivo, mi proceso de avance sea realmente un proceso adecuado para mí y que tenga la fuerza, sobre todo hablaríamos aquí de fuerza y coherencia necesarias para mi momento presente. Entonces, necesariamente tenemos que pasar por ahí. De hecho, nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a unir las diferentes áreas de trabajo más terapéutico que tiene bueno, la escuela de crecimiento como fundamento, valga la redundancia, fundacional, ¿no? Nos dimos cuenta de que realmente lo que nos había unido era el habernos podido silenciar y haber podido funcionar desde ahí para todo lo demás, ¿no? Habernos podido sentar a meditar juntos, haber podido compartir el silencio, haber podido compartirnos desde un ámbito, no vamos a decir, al que no estamos acostumbrados habitualmente. Y a mí siempre me viene el recuerdo de una compañera de formación de hace muchos años, ¿no? Que un día salíamos de un dojo, salíamos de una meditación, salía con el corazón abierto y miraba y decía, es que el que respira junto permanece junto para siempre. Y de alguna forma es esto, ¿no? Estamos creando una conexión desde un lugar que va más allá, ¿no? Que va más allá, como decía Mariela, de un ego que sí que está saltando todo el tiempo, pero al que de alguna manera estamos llevando y vamos llevando con mucha, bueno, pues voy a decir con mucha ternura, cuando ya podemos llevarlo con ternura, ¿no? Al lugar que le corresponde, al lugar que le corresponde, que es totalmente operativo para la vida cotidiana y para la realidad, y que sin embargo no es el que marca la dirección, no es el que marca la dirección hacia la que yo oriento mi vida. Por eso, desde la presencia, marco la dirección en la que yo quiero orientar mi vida. Y por eso, desde la presencia, es de donde vamos a comenzar cada una de las estaciones de trabajo. Gracias. Gracias, sí. Sí, cuando nosotros creamos la escuela, al final nos dimos cuenta que ese era un ámbito súper importante, el desarrollo de la presencia, para nosotros es fundamental. Por eso incorporamos a Arantxa, que Arantxa es la que lleva toda la parte de meditación y mindfulness en la escuela, que muchos la conocen, ¿sí? Que es instructora de meditación y mindfulness y lleva esa parte. Entonces,
en cualquier proceso que nosotros hagamos de crecimiento personal, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta esta parte, la parte del desarrollo de la presencia. Eso no lo podemos dejar de lado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que más allá de que nosotros trabajemos con diferentes ámbitos, tenemos que buscar un espacio donde nosotros podamos autoobservarnos y desarrollar nuestra propia presencia en nuestro propio proceso, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa, incluso cuando acompañamos, que nos formamos y estamos muy atentos a las herramientas que podemos utilizar sí, que podemos adaptar a nuestra formación y llevar a la consulta, y tenemos que estar muy atentos también al desarrollo de la presencia, ¿sí? Que es necesaria para poder sostener los procesos. ¿M? Entonces ese es el primer área, ¿no? El área, como el área que sostiene las otras tres áreas, ¿no? Laure, ¿quieres seguir tú con tu área? Vamos allá. Y, la verdad que escuchaba, escuchaba a las compañeras y no paraban de venirme imágenes de hace, bueno, pues de hace años, ¿no? De los momentos donde nos encontraba, bueno, pues la comprensión, el descubrimiento de algo que decíamos, fíjate, ¿no? Por esto, ¿no? Por esto, esto es interesante que se trabaje de esta forma, por eso no nos podemos saltar este paso, por eso antes de trabajar este espacio es importante trabajar este otro, ¿no? Y nos iba encontrando y nosotros nos íbamos emocionando con el ir dándonos cuenta de todo esto, ¿no? Y decíamos, bueno, esto no se puede quedar aquí, ¿no? Tracemos un mapa de alguna forma, ¿no? Que es lo que queremos contaros también hoy, ¿no? Luego en un ratito os vamos a mostrar ese mapa, que se fue como, bueno, pues de alguna forma detallando cada vez más y le fuimos encontrando sentido y nos dábamos cuenta de que no daba lo mismo cuando empezamos un proceso de acompañamiento, crecimiento personal, no da igual empezar por un lugar o por otro y se pueden crear muchos bucles y al final nos quedamos atascados en determinados lugares. Bueno, la sensación de avance, bueno, no siempre poniendo más abono se avanza o se crece más, pero es cierto que determinado orden interno a la hora de dar ciertos pasos o de mirar en determinados lugares marcaba una diferencia pues muy importante. Y estos descubrimientos a nosotros a mí me emocionaba mucho, ¿no? Y ahora que los venía recordando, bueno, me entra, ¿no? Ese momento de decir, qué bonita creación, ¿no? Cuando uno empieza a comprender internamente todo esto, ¿no? A darse cuenta, ¿no? De cómo el mundo interno, bueno, por más complejo y caótico que puede resultar en un inicio, bueno, se puede ir generando un discernimiento suficiente como para ir generando el orden necesario como para que las piezas vayan acomodándose lo suficiente como para interferir cada vez menos. Así que bueno, eso nos vino encontrando y todavía se mantiene vivo, porque en el fondo no terminamos, ¿no? Nosotros tampoco de continuar aprendiendo, indagando y dándonos cuenta. Y algo de lo que nos dábamos cuenta, que tiene que ver con mi área, que es el área corporal energética, era que era súper importante darle un lugar inicial en el trabajo. En el fondo, cuando hablamos del cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos del área corporal energética y hablamos del cuerpo, parece que nos estamos ciñendo solo al cuerpo, pero nuestra idea del cuerpo, nuestra imagen del cuerpo es una imagen mucho más amplia, ¿no? Todo el psicocuerpo, toda nuestra construcción. Nosotros cuando hablamos de este término, ¿no? Que decimos lo transpersonal, y dices, madre mía, ¿no? Vaya pedazo de palabra, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Cómo se camina hacia eso? En el fondo de lo que estamos hablando es de que en realidad a nosotros nos acompañan como seres humanos dos realidades. Una realidad que tiene que ver con un yo que podemos llamar esencial, ¿sí? Al que se han llamado en diferentes tradiciones y en diferentes ámbitos de muchas formas, ¿verdad? Aquello que no cambia, aquello que se mantiene imperturbable, mientras todo lo de fuera puede ser cambiable y transformado a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra verdadera naturaleza, bueno, nuestro yo profundo, nuestro ser esencial, cantidad de nombres que han venido acompañando a esta realidad que tiene que ver con una de nuestras dimensiones y otra dimensión que tiene que ver con nuestro yo experiencial, ¿no? El personaje creado, este que ha atravesado un sinfín de vivencias
expansivas unas, contractivas otras, que nos han venido de alguna forma forjando internamente hasta dotarnos de una identidad, ¿no? Esta personalidad que ahora vamos actuando todo el tiempo. Entonces nos dábamos cuenta de que era súper importante si queríamos hacer un camino de lo personal a lo transpersonal y queríamos ir abriéndonos a niveles más profundos de nosotros mismos, que ese personaje pudiera estar bien trabajado, que ese ego pudiera estar bien madurado, que esa construcción que venimos haciendo pueda estar bien observada y todas esas exageraciones que nos acompañan puedan estar, bueno, al menos que nos condicionen en lo mínimo posible. Y ahí esta parte, ¿no? Esta dimensión de lo corporal energético que tiene que ver con la construcción de nosotros mismos es donde tiene mucho sentido. Y en el fondo, fijaros que si nos ceñimos solo a lo que representa el cuerpo, en el fondo, el cuerpo es lo más esencial y básico que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Si nosotros dibujáramos una pirámide en el que depositamos abajo del todo el cuerpo, ¿verdad? Lo más accesible, lo más sólido, lo más concreto, ¿sí? Lo más primario, lo podríamos decir, abajo, ¿no? de esa pirámide, sobre ella, sobre nuestro cuerpo se asientan nuestras sensaciones, lo que percibimos, lo que nosotros decodificamos de nuestro estado interno, necesariamente se asienta en el cuerpo. Sobre eso descansa nuestro mundo emocional. Nuestro mundo emocional es el que permite que se despliegue ese mundo de la razón, lo cognitivo, ¿sí? Vamos subiendo en una escala que va generando mayor sutileza cada vez, nos vamos alejando del cuerpo y sin embargo todo está contenido en el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, las sensaciones, las emociones, mi mundo cognitivo racional, mis creencias, mis pensamientos, mi voluntad y lo sutil, lo trascendente, en el fondo todo está en ese lugar, ¿no? Y por eso cuando trabajamos con el cuerpo, en realidad lo que estamos haciendo es de forma directa, y aunque no nos demos cuenta en muchos casos, disparando de forma automática todo el resto de niveles. Y eso tiene mucho sentido porque nosotros, todos, nos hemos construido así, ¿sí? Nosotros, desde nuestra infancia, nos hemos venido construyendo de abajo arriba. En función de nuestras experiencias, expansivas o contractivas, nosotros hemos ido teniendo una sensación y un modelo de creencias que hemos ido configurando de quién soy yo en el mundo y cómo es la realidad. Oye, ¿el mundo es un lugar seguro o el mundo es un lugar amenazante? ¿El otro es un espacio de seguridad para mí o el otro es un espacio donde tengo que despertar y levantar determinadas defensas? Hemos ido construyendo de abajo arriba y en el momento en el que nosotros empezamos a cuestionarnos cómo ha sido esa construcción, qué importante será que empecemos también a poder reparar y a cuestionarnos para empezar a hacerlo también de abajo arriba, para que todos los niveles nuevos se asienten sobre una experiencia sentida de seguridad. La seguridad no está aquí, no es una idea, no puede ser una creencia. Sí, tendrá una dimensión en lo cognitivo, tendrá una parte dentro de lo que yo pueda observar en todo mi metamodelo de creencias, pero en el fondo la seguridad es una sensación interna, es un estado del cuerpo. ¿Mm? Y en muchísimas ocasiones, y venimos comprobando que nos hemos ido alejando, ¿no? Constantemente de esta dimensión del cuerpo, ¿sí? Las religiones, la ciencia, el énfasis en lo intelectual nos ha ido como disociando de la realidad de lo corporal, de la seguridad y de... hablaba Mariela antes, ¿no? De las emociones. Bueno, pues ¿dónde se sienten las emociones si no es en el cuerpo? ¿Dónde se asientan? ¿Dónde están las plataformas de acción que genera la emoción si no es en el cuerpo? ¿Qué tolerancia tenemos nosotros a poder sentir una determinada emoción? Esa tolerancia no es una idea, esa tolerancia es una experiencia en el cuerpo, es una capacidad para poder sostener una carga energética dentro de mí, para no bloquearla, constreñirla, cristalizarla, empaquetarla y llevarla a algún lugar alejado de mi conciencia, no para dejarme llevar por ella y que al final actúe por mí mismo,
sino para poder abrirme a una experiencia corporal donde dejo espacio para que todo eso me habite y yo pueda comprender el mensaje profundo que tiene. Pero eso es una experiencia sentida que si no es a través de mi cuerpo y de mi conciencia corporal, no es desde ningún sitio. Entonces nos dimos cuenta de que cuando empezamos a incluir el cuerpo como un elemento principal al inicio, todo lo demás empieza a caer en un sitio muy fértil. ¿Sí? Esto es como el que tiene una maceta, como el que tiene una planta o el que va a plantar un árbol al bosque. Ojo donde lo colocas, ojo donde lo plantas, porque no es lo mismo un sitio que otro, ¿verdad? Entonces, cuando estamos bien asentados en un lugar seguro y de confianza, cuando empezamos a entrar en contacto con la información del mundo interno, empiezan a desplegarse los procesos desde otro sitio. Empezamos a poder empezar a confiar en la realidad interna. Está Stanley Keleman, que es uno de los padres de la psicología formativa, que es uno de los referentes que tenemos en la escuela. Nuestro modelo de cuerpo dice, si tienes un cuerpo vivo, y la clave de la frase es vivo, ¿sí? Pues aquí todos tenemos un cuerpo, pero un cuerpo vivo, ¿sí? Un cuerpo vibrante, un cuerpo activo, un cuerpo presente, un cuerpo que da permiso interno para que se despliegue la experiencia humana, no siempre. Si tienes un cuerpo vivo, nadie tiene que decirte que es verdad y que no es verdad, porque puedes experimentarlo por ti mismo. La realidad es accesible en la medida en la que nosotros somos accesibles a nosotros mismos y nos damos el permiso para poder empezar a, bueno, recablear todo esto que muchas veces hemos ido separando. Hemos ido diciendo, no, 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 los reinos de la mente y de lo superior y de lo sutil son más elevados y los reinos de los instintos y el cuerpo es algo como menor, cuando en realidad el trabajo es integrar. El trabajo es generar un lugar interno lo suficientemente seguro como para poder habitarnos en confianza, como para poder explorar el inmenso potencial del ser humano. Cuando nos damos cuenta de toda la información que hay ahí dentro, ¿verdad? Toda la consciente y además también toda la inconsciente, cuando nos damos cuenta de que solo necesitamos hacernos las preguntas necesarias porque hay una inteligencia interna que lo organiza todo, que es capaz de permitir que emerja esa información, empezamos a darnos cuenta de que esa dimensión del cuerpo, las sensaciones, las emociones, todo esto que nos acompaña, posiblemente no le hemos dado el valor que tiene y que es un elemento fundamental de cara a conocernos, comprendernos, expandirnos y disfrutar de mayor bienestar, ¿no? No solo trabajar nuestro cuerpo a este nivel mejora nuestra tolerancia al dolor y nuestra capacidad para sostener los momentos complejos, sino que también es una herramienta maravillosa para poder darnos el permiso para generar mayor disfrute y mayor bienestar, ¿no? Y en el fondo, cuando uno inicia un proceso de crecimiento personal, lo que busca es eso, ¿no? Al menos lo que yo siempre he buscado tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hago que lo que me duela menos? ¿Cómo sufro menos? ¿Y cómo disfruto más de la vida, ¿no? ¿Cómo me puedo abrir a la vida en una dimensión mayor? Así que el cuerpo representa un lugar donde necesariamente, ojalá lo incluyamos pronto, ojalá nos reconciliemos con esa realidad interna. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la verdadera sanación empieza cuando empezamos a estar presentes en los lugares donde antes estábamos ausentes. Y eso implica también ese lugar de presencia que nombraban las compañeras, ¿no? Que nuestra querida Arantxa nombra tan bonito, poder estar presente en determinados lugares, también incluso en nuestra propia anatomía, donde habitualmente estamos ausentes, ¿no? Porque hay determinadas cosas ahí en nosotros que nos comprimen y nos contraen y nos alejamos de ellas cuando en realidad el obstáculo está marcando el camino. Así que bueno, a grandes rasgos, y tampoco me quiero extender mucho más, que quiero que le podamos dar continuidad, hay muchas cositas que contaros todavía, pero bueno, a grandes pinceladas, el cuerpo como ese gran desconocido que representa una piedra de toque para el inicio de todo lo demás. Gracias. Gracias, Laure. Bueno, ya tenemos un poquito más claro
hacia dónde tienen que ir nuestros enfoques de atención, ¿no? En un proceso, ¿sí? Desarrollo de la presencia, cuerpo, ¿no? Son como grandes ámbitos que no podemos, o, bueno, que no es, que está bien que no dejemos de lado en este proceso. Otro ámbito importante, que es el ámbito que yo llevo dentro de la escuela, es el trabajo con el inconsciente, ¿sí? El trabajo con nuestros propios símbolos, ¿no? Decimos que un 5% es consciente y un 95% inconsciente. Imagínense, imagínense todo lo que hay ahí, ¿no? Todo lo que hay en esa realidad que no puede muchas veces acceder a la conciencia y que, bueno, utilizando símbolos, utilizando, trabajando con nuestras propias proyecciones, tenemos un acceso mucho más claro y mucho más, ¿no? Mucho más em, que nos permite poder seguir avanzando en el proceso. El trabajo con el inconsciente es un trabajo muy bonito. El otro día estaba con un paciente, ¿no? Y quería explicarle un poquito eh, cómo podíamos diferenciar, ¿no? El inconsciente del consciente, cómo... Entonces, en ese momento que vieron que a veces uno está en sesiones o está en una conversación y algo se ilumina, ¿no? Algo, algo es como que de repente algo nuevo aparece en nosotros. Entonces, en ese momento yo le digo, claro, es que la inteligencia, la razón es la inteligencia de la conciencia, ¿no? Del consciente. Y la intuición es la inteligencia del inconsciente. ¿Y qué tiene que ver con esto? Mi mirada del inconsciente y el trabajo con el inconsciente tiene que ver con esa intuición, con eso que nosotros sabemos, pero a veces no podemos explicarlo. No podemos, no sabemos de dónde lo sabemos. Sabemos que sí, sabemos que tenemos una certeza de que eso puede ir por ese sitio. Tenemos la información, pero no somos conscientes de todo, del todo de cómo llegamos a esa información, ¿sí? Entonces, en el trabajo con el inconsciente, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros aprendamos a trabajar con nuestras proyecciones. Los que ya me han escuchado deben estar hartos de escucharme, porque siempre nombro lo mismo cuando hablamos de la proyección, pero es que es el mecanismo más importante en el trabajo con el inconsciente, así que lo voy a volver a nombrar. Em, la proyección es un mecanismo inconsciente, ¿sí? Es un mecanismo del yo para defenderse, es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, todas mis proyecciones son inconscientes. ¿Cómo la puedo ver? La puedo ver cuando se proyectan, cuando aparecen afuera, en mi realidad. ¿A través de qué? A través de los símbolos, a través de la palabra. Cuando yo escribo, cuando hago escritura automática, cuando hago escritura terapéutica, estoy trabajando con mi inconsciente. Cuando yo hago visualizaciones, estoy liberando información inconsciente que se une a un símbolo para que yo la pueda interpretar o no. Da igual, porque ya se liberó del inconsciente. ¿Sí? A través de, bueno, de los muñecos, cuando trabajamos con muñecos, a través de los oráculos. Vieron que ahora se usa un montón y hay un montón de cartas de oráculos que son maravillosas y que tienen muchísimo simbolismo. Esa es una forma en la que nosotros podemos comunicarnos con nuestra información inconsciente. Tengan en cuenta que desde el consciente nosotros dirigimos, ¿sí? Nuestra conciencia dirige. No estoy hablando de la conciencia con mayúsculas, estoy hablando de la conciencia del ser consciente de. ¿Sí? Desde ahí nosotros creamos el mapa, desde ahí nosotros decimos qué es lo que queremos que suceda en nuestra vida. Y desde el inconsciente y desde toda la información inconsciente se mueve, ¿sí? A través de las proyecciones y a través del movimiento de todo lo vivido y experimentado por mí, por mi sistema, ¿no? ¿Para qué? Para que eso que mi conciencia pide se haga realidad. Imagínense, ya sea positivo, vamos a decirle, o negativo. Recordemos que todos los pensamientos para el cerebro son experiencia, ¿sí? Por eso trabajamos tanto con visualizaciones. ¿Por qué? Porque para mi cerebro mis pensamientos son experiencias. ¿Mm? Da igual que los pensamientos me lleven a una mejor versión de mí misma o a lugares de miedo y contracción. Mi cerebro lo vive, mi cuerpo lo vive como una experiencia y actúa en consecuencia. Cuando yo a nivel mental me propongo determinadas cuestiones, conscientemente puedo ir avanzando en esas metas. ¿Sí? Puedo ir creando mi realidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay situaciones que nosotros vamos a tener que aceptar. No es que lo podemos cambiar absolutamente todo o sí, ¿sí? O sí, pero sí es verdad que en nuestra vida hay situaciones que suceden y que tenemos que aceptar como parte de nuestro encuadre y parte de nuestra experiencia vital. Pero hay un montón de situaciones en nuestra vida que nosotros podemos redirigir, resignificar y crear o transformar
hacia un lugar mucho más amable y mucho más expansivo para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con el inconsciente? Poder empezar a tener una conexión real con nuestro inconsciente. Apuntar nuestros sueños, por ejemplo. Da igual que no los podamos interpretar. Da igual que no sepamos cómo interpretarlos. Hay algo que nosotros, que es fundamental. Jung, mi base teórica tiene que ver más con la psicología de Jung o con el trabajo con el inconsciente de Jung que de Freud, ¿no? Que son como los dos en el trabajo con el inconsciente son como los dos referentes. Cuando Jung hablaba de los sueños, ¿qué decía Jung? Jung decía, el sueño nunca es un disfraz. ¿Qué quiere decir esto? Que mi inconsciente me está dando símbolos de mi realidad psíquica. Me está diciendo qué pasa más allá de lo aparente, qué pasa más allá de lo que mi mente consciente puede vislumbrar. ¿Sí? ¿Qué pasa más allá del relato que me he construido para poder seguir viviendo la vida que tengo en este momento? Cuando nosotros trabajamos a nivel inconsciente, vamos desmontando esas ideas, vamos desmontando esas creencias y vamos abriéndonos a lugares mucho más profundos. ¿Para qué? Para equilibrar lo consciente y lo inconsciente. ¿Sí? En el trabajo con el inconsciente, lo que nosotros hacemos es hacer consciente lo inconsciente. ¿Para qué? Para poder trabajarlo. ¿Sí? Muchas veces el solo hecho de hacerlo consciente nos da una perspectiva tan amplia y mucho más amplia de nosotros mismos que no necesitamos hacer otro movimiento. Otras veces, hacer consciente lo inconsciente me pone en el punto en el que puedo empezar a trabajar con esto que he descubierto. ¿Por qué? Porque lo puedo trabajar solamente desde el momento presente. Van a ver con Silvia cuando hable de sistémica que solamente en el momento presente es donde me puedo colocar en el adulto. ¿Sí? Si yo no estoy en el presente, no estoy en el adulto. Y solo puedo transformar, la transformación solo habita en el momento presente. La transformación solo habita desde el adulto. Entonces, cuando miramos a nivel inconsciente, esa es nuestra guía, esa es nuestra meta. La meta es hacer consciente lo inconsciente. ¿Para qué? Para crear una realidad mucho más amable, ¿sí? Y mucho más en coherencia con mi momento vital. Ese es un poquito a grandes rasgos el trabajo con el inconsciente. Es mucho más amplio porque al final debajo de lo que nos sucede siempre hay un material inconsciente o una información inconsciente que está pulsando por salir a la conciencia y cómo sale a través de las proyecciones, a través de situaciones que me suceden en la vida, a través de las parejas que elijo, a través de las amistades que elijo, de los vínculos que tengo con mi hijo, con mi padre, con mi pareja, ¿sí? A través de mis vínculos aparece y se despliega toda esa información inconsciente. Pero bueno, lo importante, lo que quiero es que puedan quedarse de este espacio del trabajo con el inconsciente, es que hay herramientas y hay formas de trabajar con esa información inconsciente y que lo más importante es que nos pongamos en contacto con esa información, que apuntemos los sueños, que trabajemos con nuestro inconsciente, que hagamos escritura terapéutica, cualquier ámbito y cualquier herramienta que me permita entablar ese vínculo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi inconsciente empiece a comunicarse también conmigo y empiece a darme símbolos que son necesarios para mi propio proceso. ¿Mm? Muy bien. Sil, ¿quieres continuar tú? Gracias, Mariela. Bueno, vamos de alguna manera desgranando, avanzando en lo que luego, como veremos, etapa a etapa, va a ser una realidad para vivenciar. Hemos empezado hablando de ese lugar de desarrollo de estar presente en lo que hay, siendo exactamente tal y como es, que nos va a llevar, como decía Laure, también a habitar un cuerpo vivo, ¿no? Estamos presentes en nosotros y en nuestra realidad vamos a poder estar también, ¿no? acogiendo la vida, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Nos vamos a tener que hacer responsables de nosotros mismos, sí o sí, porque solamente nosotros podemos tener, vamos a decirlo así, el poder, la autoridad interna de ocuparnos de lo nuestro. Entonces, desde ahí y a través del trabajo con el inconsciente nos vamos a poder recuperar a nosotros mismos.
en muchos ámbitos en los que, bueno, pues precisamente porque hacemos consciente lo inconsciente, aparece esa posibilidad de poder mirar hacia lugares que antes estaban en punto ciego y que ahora son lugares en los que sí poder detenerme para darme cuenta de lo que hay y de lo que necesito abordar. Y así continuamos avanzando hacia este último ámbito que es el sistémico. A los que os tenéis que ir yendo, gracias por haber participado hasta aquí. Tenéis luego la grabación para poder ver el final, ¿no? Bueno, lo que nombraba, ¿no? Llegamos a este cuarto ámbito que es el de la parte sistémica que decimos. Bueno, ¿por qué? Porque como bien os estamos bueno, pues compartiendo, ¿no? Nosotros somos mucho más, ¿no? De lo que en apariencia pareciera que somos. Somos mucho más complejos de lo que en apariencia pudiéramos creer. Y además, no estamos solos. Formamos parte de un grandísimo entramado que viene de un pasado que también forma parte de nosotros. Nosotros somos quienes somos hoy con todo lo anterior. Con todo lo anterior. Y no solamente con todo lo anterior, sino también con vamos a decir, con la continuidad de lo que nosotros estamos trasladando al futuro. Hay un ámbito que es el sistémico que nos lleva a podernos dar cuenta de este entrelazamiento entre seres humanos, esta vinculación constante en la que estamos comprometidos, estamos vinculados, totalmente vinculados en nuestra vida a muchos otros seres humanos. Estamos vinculados en nuestro sistema de origen, estamos vinculados en el sistema que creamos nosotros, estamos vinculados con los amigos, con el sistema de trabajo, con los compañeros del lugar en el que vivo, en fin, hay tantísimos sistemas que forman parte de mi vida que no puedo obviar esta parte. Y sobre todo no puedo obviar esta parte porque hay algo fundamental que es mi sistema de origen. Mi sistema de origen, el lugar del que yo procedo. Yo soy quien soy porque soy el resultado de que en un momento determinado dos grandes ramas, una rama materna y una rama paterna, se unieron para que yo hoy esté aquí. Es decir, que hay una información que está en mí de todo lo anterior que voy a tener que atender. Decía Mariela que a través del trabajo del inconsciente hacemos esto, ¿no? Consciente lo inconsciente, y a nivel sistémico decimos mucho que hacemos visible lo invisible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios tipos de herencias. Esto es como lo de la proyección. Los que me habéis oído y los que me conocéis lo sabéis perfectamente porque también lo nombro siempre, pero para mí es una manera muy clara y muy concreta de aterrizar qué es esto con lo que vamos a trabajar a nivel sistémico. Tenemos una herencia biológica que se desarrolla en lo que es la materia física, en nuestro cuerpo, que se desarrolla incluso a veces en nuestros propios gestos. Se desarrolla a nivel puramente físico. Es una herencia biológica que vemos, que podemos palpar y que nadie duda de ella. Tenemos una herencia que es material, que es el legado material de nuestros antepasados, la casa familiar que se va pasando de generación en generación. Esto es también un legado que es sólido, que podemos también ver en lo concreto y del que nadie absolutamente duda. Pero hay un legado que tiene que ver con todas las vivencias de los anteriores, precisamente con ese mundo emocional del que hemos hablado al principio, dado que, tal y como dice la física, ¿no? La energía no se destruye, no se puede destruir. Esa energía que tiene que ver con lo que los anteriores vivieron y por su nivel de conciencia y sus recursos no pudieron asumir, no pudieron gestionar, no sirvió para la evolución, queda, vamos a decirlo así, atrapada, enquistada, colapsada, intrincada. Y va a ir generación tras generación generando una serie de dinámicas hasta que realmente un descendiente se dé cuenta de que eso que le pasa en su vida no tiene que ver solamente con él y con sus circunstancias, sino que tiene que ver con todo lo anterior porque ha recibido una herencia energético-genética de la cual se tiene que hacer responsable. Y ahí es donde entra además la figura del adulto, esa energía que nos permite estar presentes con lo que hay. Es una
energía inclusiva. Digo energía porque es ese lugar desde el cual nuestra frecuencia vibracional permite que nos quedemos con lo que hay a cada instante, a cada momento, que estemos en lo que realmente está aconteciendo en el presente, para poder reconocerlo, como digo, para poder hacerlo visible, para desde ahí, desde el reconocimiento de lo que hay, desde la realidad que estamos viviendo, poder empezar a darme cuenta de que probablemente esto está relacionado con muchas cosas del pasado, que esto está relacionado, si me pongo probablemente a tirar, ¿no?, de los hilos, inclusive del conocimiento más cercano, me voy a dar cuenta de que tal y como me relaciono yo tiene que ver con mi madre y con mi padre, que tal y como vivo mi vida tiene que ver con mi madre, con mi padre, con mis abuelos, que tal y como pienso tiene que ver con mi madre, con mi padre, con mis abuelos, con mis bisabuelos, que tal y como inclusive desarrollo mi servicio al mundo, mi profesión tiene que ver con los anteriores. Es decir, que las relaciones anteriores, los patrones que me han transmitido precisamente todos los anteriores, generación tras generación, están en mí, marcando una manera en la que yo me voy a relacionar conmigo misma, con la vida y con el mundo. Esto significa que muchas veces en mi vida se repiten situaciones, se repiten dinámicas, se repiten patrones que en algún punto y en alguna manera yo no termino de reconocerlos como propios, que no termino de sentir como que realmente tienen que ver 100% conmigo, ¿no? Y que sobre todo siento que no están contribuyendo ni a mi bienestar, ni a la ampliación, vamos a decir, de mi capacidad de estar serena y feliz y alegre en la vida, y que por lo tanto no quiero seguir manteniéndolos, no quiero seguir manteniendo ese tipo de pensamientos, de sentimientos, de emociones y de actuaciones, de acciones en mi vida. Ahí es donde voy a darme cuenta, cuando empiezo a trabajar sistémicamente, que esto es algo que normalmente tomamos de los anteriores, lo tomamos por lo que llamamos fidelidad, por lo que llamamos lealtad arcaica, para reproducirlo en nuestra vida y así poder pertenecer, para así ser fieles, para así poder ser fieles. Y que esa necesidad de pertenencia, que además tiene que ver con el hecho, como también hemos nombrado antes, de ser mamíferos. ¿Por qué? Porque yo, para poder sobrevivir, necesito, como mamífero a la manada, yo para poder sobrevivir necesito de los demás para que mi supervivencia esté garantizada. Por lo tanto, la pertenencia para mí va a ser algo muy importante. Necesito pertenecer. Y al necesitar pertenecer voy a ser leal a lo anterior, sin importar si lo anterior ha venido siendo beneficioso o no, si lo anterior de alguna manera está en una dinámica evolutiva o no. Por supuesto que de todos los anteriores también recibimos todos los dones, las cualidades, la fuerza para la vida, ¿no? Y eso es lo que celebramos y nos hace estar cada vez más en la vida también, ¿no?, que decimos. Pero hay una serie de dinámicas que tienen que ver con el daño, con el dolor, con el sufrimiento del pasado que no han sido resueltas y que las heredamos. Y que las vamos a reproducir en nuestra vida. Y las vamos a reproducir una y otra vez hasta que nos hagamos cargo. Y nos hagamos cargo en todos los ámbitos. Porque si no, al final queda incompleto. Queda incompleto. Y ciertamente cuando yo trabajo desde la presencia en el cuerpo, estoy también liberando sistémicamente. Cuando trabajo en mi inconsciente, estoy liberando sistémicamente. Cuando trabajo sistémicamente, mi cuerpo se libera, mi inconsciente se coloca en otro lugar. Y todo acaba estando totalmente, de nuevo, interrelacionado, porque también vamos a decir, esta propuesta es en sí misma un sistema, un método de trabajo que nos permite darnos cuenta de la grandísima interrelación de todo con todo, de esa interconexión, de ese, decía Thich Nhat Hanh, monje budista, ¿no? El intersomos, es que intersomos con nosotros mismos y intersomos con los demás. A nivel sistémico lo vemos con una claridad contundente y vemos con una claridad contundente cómo es realmente necesario que tomemos acción sobre lo que hemos heredado de los anteriores, que tomemos acción en nuestra vida para dejar atrás las dinámicas invisibles que nos están impidiendo estar en nosotros mismos, en nuestra propia vida, viviendo lo que realmente nosotros sentimos que es para nosotros. Esas lealtades, además arcaicas, están
fundamentadas en lugares de dificultad, conflicto, exclusión, situaciones en definitiva dolorosas del pasado. Y traer a nuestra vida accidentes, conflictos, problemas de salud, problemas económicos, problemas de relaciones de pareja, problemas de estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque por esa necesidad de pertenencia nos convertimos en elementos fieles. Somos tan fieles, ¿no? Somos fieles a lo anterior y fieles a los anteriores. Y se trata de darnos cuenta de que esa fidelidad no ayuda, de que esa fidelidad, cuando hacemos un proceso y vamos como caminando, ¿no? Vamos primero, estamos presentes en nosotros, luego estamos presentes y habitamos nuestro cuerpo, luego nos damos cuenta de que tiene que ver con nosotros en lo individual, en nuestro inconsciente individual y en nuestro ego, y luego llegamos a este ámbito de lo colectivo, nos damos cuenta de que nos tenemos que hacer cargo solamente de lo nuestro, que es como realmente ayudamos, que como realmente ayudamos es estando en nuestra vida con lo nuestro, con lo que a nosotros nos corresponde, dejando a cada uno con lo suyo, dejando a cada uno la responsabilidad de lo suyo y haciendo nuestra parte. Y esto es lo que, en definitiva, tiene como propuesta, ¿no?, el cierre de cada una de las estaciones con el ámbito sistémico, con hacerme cargo de lo mío, con hacerme cargo de mi parte. Yo hago mi parte, ¿no? Esto es como el cuento, ¿no?, del incendio y en la selva y el colibrí que va al lago y vuelve al incendio, va al lago y vuelve al incendio, ¿no? Y le mira al tigre y dice, ¿pero tú qué haces?, ¿no? Y dice, yo mi parte. Pues esto es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. A nivel sistémico tenemos que hacer nuestra parte, porque si no hacemos nuestra parte, además, es una herencia que le legamos a las generaciones posteriores. Sin embargo, si hacemos nuestra parte y somos capaces de hacerlo distinto a través de estos procesos de crecimiento personal en los que nos comprometemos con nosotros mismos, lo que vamos a poder es parar todas esas dinámicas que nos han estado tomando, que han estado tomando a nuestros padres, que han estado tomando a los anteriores y que nos han ido llevando a la reproducción, pues normalmente de situaciones de sufrimiento. Y lo que vamos a hacer aquí es decir, no, ya no, lo puedo ver desde un ámbito diferente, ahora me doy cuenta de que necesito devolverlo, regresarlo al pasado, de donde llegó, pero que ya no necesita que nadie lo reproduzca, no necesito, ¿no? Seguir actuándolo. Esto es un poco también como no nos damos cuenta y además es algo de lo que normalmente tampoco, bueno, pues tenemos mucha información, ¿no?, de este ámbito. Es algo que necesitamos, ¿no? Necesitamos nosotros traer, ¿no?, traer a nuestras vidas, ¿no? Por eso, como os decía, ¿no?, el proceso de cada estación de este mapa, que ahora Mariela nos va a contar con un poquito más de detalle, se cierra precisamente con esta parte, ¿no?, con la parte sistémica que nos devuelve la libertad individual como humanos para que nos podamos también colocar nosotros individualmente en la libertad de ser, a través de un camino que vamos a hacer siempre, que es el de la reconciliación, porque ¿qué trabajamos realmente en el ámbito sistémico? Esa apertura interna a poder aceptarlo todo como es, a poder decirle sí a todo como es y a poder estar en paz con lo que ha venido siendo, ¿no? Y desde ahí avanzar, ¿no? Y desde ahí avanzar, desde un lugar interno de gratitud a la vida por su grandeza, Así que, como os digo, con este ámbito de lo sistémico finalizaremos cada una de las estaciones y, como decía también Laure, podría estar aquí explicándoos un montón de cosas, pero yo creo que con esto nos hacemos una idea bastante, bueno, pues si bien elemental, los que ya lo conocéis, bueno, pues lo habréis oído más veces, pero nos hacemos una idea de cómo, ¿no?, de cómo ese ámbito de devolución de lo que no es nuestro al pasado nos permite, ¿no?, nos permite anclar realmente un cambio, nos permite abrirnos a lo nuevo. Cuando trabajemos cada una de las estaciones, al final de cada una de ellas hay una apertura a lo nuevo. Ya no voy a poder estar en lo de antes. Desde esa presencia que observa, desde ese lugar en el que lo que tiene que ver con la terapia corporal se ha desenvuelto de la misma manera que lo ha hecho el inconsciente, al cerrar desde la mirada sistémica, estamos abriéndonos
a un espacio nuevo, a un espacio que si bien, bueno, pues a nuestro, vamos a decir, ego no le gusta demasiado porque es incierto, ¿no? Hay incertidumbre. Sin embargo, a esta parte de nosotros que ha hecho el proceso le parece maravilloso, porque precisamente es esa alegría, esa felicidad que decía Laura al principio, ¿no? De cuando te das cuenta de, ah, mira, ahora ya sé que es por aquí, ay, mira, ahora ya lo de antes ya no me sirve, ¿no? Ahora ya es como he encontrado el camino, estoy encontrando mi propio camino, ¿no? Desde mi propio proceso para estar en mí y en mi vida. Y eso al final, como os digo, no nos coloca en un lugar de libertad y de paz y de más amor. Así que, bueno, muchas gracias por la escucha y ya le dejo la palabra a Mariana. Gracias, Sil. Bueno, ya explicamos un poquito. Laura, ¿me pones el mapa, por fin? Ya explicamos un poquito las cuatro áreas que para nosotros son importantes que miremos y revisemos en un proceso de crecimiento personal. Nosotros hicimos un mapa, un mapa literal hicimos, ¿sí? Del proceso. En este mapa nosotros vamos pasando por todas las estaciones que realmente nosotros creemos que son importantes en el proceso de crecimiento personal, ¿sí? Las estaciones que nosotros, y en el orden que nosotros creemos que las tenemos que ir transitando, ¿sí? Es un mapa muy interesante, ¿sí? Seguramente cuando nosotros les mandemos el mail con la grabación, les mandemos este mapa también, ¿no, Laure? Se los podemos mandar o no, para que no lo tengan que estar copiando. Es un mapa muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo de 2 estaciones, que son las 2 estaciones del año, que son 12 meses, vamos revisando los hitos del crecimiento personal, mm, aquellos ámbitos en los que nosotros deberíamos, no, deberíamos no es la palabra, podríamos enfocarnos si queremos expandir conciencia en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, como primera estación tenemos el punto de partida, que es en qué lugar estoy yo hoy. Eso nos sirve para que cada uno de ustedes pueda, ¿sí? Colocarse y pensar, vale, ¿en qué momento estoy? ¿En qué lugar estoy yo? ¿Sí? Hoy en mi vida, ¿qué contexto hay a mi alrededor? ¿Sí? ¿Desde qué lugar interno me estoy relacionando o vinculando? ¿Sí? Ese es el primer punto. El primer punto es saber dónde estoy internamente. A veces no lo sabemos, ¿eh? A veces, aunque conscientemente quieramos observar dónde estamos, a veces no tenemos ni idea. Hemos pasado tanto tiempo desconectados con el adentro y muy conectados con el afuera, porque al final no quiere decir que nos hayamos desconectado, sino que elegimos conectarnos consciente o inconscientemente con otros espacios. Entonces, este primer punto de partida tiene que ver con volver a nosotros, ¿no? Por eso la clase de hoy era volver a ti, ¿no? Volver a nosotros mismos. A partir de ahí, ¿cuál es el punto interesante para poder observar qué es lo próximo? Las emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una buena gestión emocional me permite vivir una vida en calma. Una buena gestión emocional me permite poder aceptar determinadas circunstancias que suceden a mi alrededor. Me permite poder comunicarme de una manera eficaz y clara y amable con el otro. ¿Sí? Entonces, para nosotros las emociones tenía que estar como al principio, ¿no? Era como un poco básico poder observar y revisar nuestras emociones, ¿no? Una vez que nosotros revisamos y observamos nuestras emociones, sabemos en el lugar interno en el que estamos en este momento, podemos observar nuestro mundo emocional. No digo que lo gestionemos, pero sí que busquemos herramientas que nos permitan gestionarlo. Podemos pasar a nuestras creencias, ¿sí? Las creencias no son hechos y muchas veces nos vinculamos con nuestras creencias como si fuesen hechos, ¿no? Entonces, revisar nuestro sistema de creencias es fundamental para poder es como un GPS, ¿no? Revisar nuestras creencias es como activar el GPS, darme cuenta hacia dónde en este momento y con qué cuento para ir hacia ese lugar, ¿no? Internamente darme cuenta dónde estoy. Hay creencias que no las revisamos nunca en nuestra vida, las actuamos de manera inconsciente y no las revisamos.
revisar nuestras creencias y cuestionar nuestras propias creencias nos permiten generar creencias nuevas, que son mucho más coherentes con nuestro momento vital, con aquello que queremos vivir y experimentar en este momento, con aquello que necesitamos vivir y experimentar en este momento, con aquello que la vida nos presenta en este momento. Generar nuevas creencias mucho más acordes con nuestro momento vital nos permite avanzar, ¿sí? Avanzar en la vida, ¿no? No digo avanzar como ir hacia adelante, ¿no? Sino si la expansión de estos lugares internos también, ¿no? No volvernos dogmáticos ni rígidos en los lugares donde nos encontramos. Una vez que nosotros podemos observar nuestras creencias y, y generar nuevas creencias, eh, otro punto importante del proceso de crecimiento personal tiene que ver con que nosotros podamos observar nuestros procesos de duelo, ¿sí? Los procesos de duelo al final eh, configuran también nuestra realidad. Estamos atravesados por procesos de duelo todo el tiempo, duelos visibles y duelos invisibles, duelos conscientes y duelos inconscientes. Cualquier pérdida en nuestra vida que experimentemos en nuestra vida, abre procesos de duelo, ¿no? Y cuando nosotros no podemos acogerlos y transitarlos de manera consciente, que a veces es muy difícil hacerlo, pero esos procesos de duelo se van acumulando, se van tapando, quedan como solapados, ¿no? Por eso decimos que no hay duelos puros, porque después tenemos una pérdida grande o pequeña y se activan todos esos duelos anteriores. Entonces, poder revisar nuestros procesos de duelo, poder revisar em, esos espacios internos, ¿no? Y visibilizar los duelos actuales y los duelos anteriores también es fundamental en este proceso de crecimiento personal. Y una vez que nosotros ya fuimos viendo, observando y generando herramientas que me permitan saber en qué lugar estoy hoy, que me permitan darme cuenta cómo se gestionan mis emociones, revisar mis creencias y acoger mis procesos de duelo, estoy preparada para qué? Para trabajar con el origen, ¿no? Nosotros el origen a qué llamamos? A papá y a mamá, ¿no? Tiene que ver con este lugar de donde nosotros venimos y de donde tomamos, ¿sí? Donde tomamos absolutamente todo, incluso lo anterior, ¿sí? Esto que estuvimos viendo, nuestras creencias tienen que ver con papá y mamá, nuestra gestión de las emociones tienen que ver con papá y mamá. Por eso lo observamos antes de abrirnos al espacio. Cómo tramitamos los duelos tienen que ver con papá y mamá. Entonces ahí vamos a trabajar, trabajamos a papá y mamá. Una vez que nosotros trabajamos las figuras significativas que son papá y mamá, nos abrimos al encuentro con la sombra. Entonces ahí trabajamos lo negado, ¿sí? Lo que negamos, lo que no tiene acceso en este momento a nuestra conciencia, pero que actúa a nivel inconsciente en nuestra realidad. Cuando hablamos de sombra también hablamos de niño, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es todas esas, nuestro niño está en sombra, ¿no? Nos desconectamos de esa parte, como muchas veces conectamos más fácil con el niño herido que con el niño divino, ¿sí? Con las heridas de nuestra infancia, a veces es mucho más fácil conectar que con la magia que habita, ¿no? En nuestro interior. Muchas veces lo que hacemos es desconectarnos directamente y dejar ese niño en el saco de la sombra para no mirarlo y para que no duela, ¿no? Em, y una vez que nosotros hicimos toda esta revisión, que pudimos ir observando todos estos hitos importantes en nuestro proceso de crecimiento, em, nos abrimos a los dones, ¿no? Porque ya estamos preparadas para ver y estamos preparados para ver lo que realmente sí habita en nosotros de manera con fuerza, ¿no? Lo que sí se nos da bien, lo que sí es un valor, lo que sí habita en nosotros en este momento. Muchas veces es más fácil para nosotros reconocer nuestros defectos que reconocer nuestros dones. Conectar con esa parte de falta y de contracción que conectar con la luz y con la fuerza que habita en nosotros, ¿no? Muchas veces esos dones incluso fueron gestados en momentos de mucho dolor y sin embargo ahí están, ¿no? Como esta flor de loto de la que hablábamos nosotros en un primer momento. Una vez que conecto con mis dones y me puedo abrir, los puedo compartir con el mundo. Por eso ahí viene la revisión de la pareja, ¿sí? La revisión de la pareja no tiene que ver con nuestra pareja actual, o sí, ¿sí? Pero también tiene que ver con esa primera pareja que tiene que ver con papá y mamá y también con nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Una vez que esas energías están
ordenadas, vamos a decirle, o en coherencia, podemos abrirnos a la abundancia, ¿no? Podemos abrirnos a la prosperidad, ¿no? A lo que es en nosotros, ¿no? Y entonces a partir de ahí, ya cuando estamos en la abundancia, a partir de ahí ya empezamos a conectar con lo más transpersonal, ¿no? Ya ahí ya no hay mucho que hacer, simplemente hay que transitar el despliegue, ¿no? El despliegue de eso que somos en esencia, que tiene que ver con el ser, ¿no? Y con el nuevo punto de partida. Entonces nosotros, ese fue un mapa que fuimos creando, que bueno, que también se puede ver en nuestras formaciones. Nosotros cuando formamos terapeutas, los formamos muchas veces para acompañar estos procesos de crecimiento personal. Y si ven a muchos alumnos que están presentes en la clase, pueden ver que es el proceso que nosotros vamos enseñando a acompañar a lo largo de la formación, ¿no? Este es el proceso que cada uno de nosotros tendría que poder hacer, ¿sí? Solo o acompañado, pero que tendría que poder transitar. ¿Por qué? Porque sirve como una revisión. Y si yo puedo revisar y puedo observar, puedo crear algo nuevo. ¿Sí? Me puedo dar cuenta de en qué momento estoy y qué necesito en este momento aceptar, abrazar, reconciliar, transformar. Es la única forma, ¿no? De poder ser consciente de lo que está sucediendo en este momento en mí y en mi vida. ¿Mm? Laure, ¿quieres continuar tú? Bueno, visteis que tiene mucho sentido, sí, vais viendo cómo de alguna forma va encontrando un sentido orgánico, ¿no? Poder ir activando internamente determinados recursos en un orden concreto, pudiendo hacer una revisión desde diferentes ámbitos, ¿no? Para poder ver la montaña que somos desde diferentes sitios, ¿no? Poder subir a esa montaña desde la cara norte, pero también desde la cara sur. A lo mejor a mí en realidad me da más información por aquí o por allí. Bueno, pues representa un proceso muy completo, ¿no? Al menos nosotros sentimos que deja pocos puntos ciegos, que en el fondo es la cuestión importante. Cuando se repiten cosas en nuestra vida es porque algo se nos ha quedado pendiente o algún enfoque se nos ha quedado atrás, algún ámbito se nos ha quedado colgado. Y eso que no hemos mirado en la suficiente profundidad emerge de nuevo para poder ser visto desde otro nivel más profundo. Así que bueno, la idea de hoy era contaros un poquito esto. Eh, Nosotros tenemos diseñado un programa que acompaña estos 12 meses para poder hacer esta travesía. La llamamos Una aventura del despertar. Nos parece un nombre precioso, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con poder ir abriendo espacios internos cada vez más amplios y poder generar esa sensación viva y despierta en nosotros mismos. Y hablando con las compañeras sentíamos que para quienes, bueno, pues estáis por aquí, ¿no? Y nos habéis querido también regalar este tiempo bueno, pues de compromiso, de presencia, de escucha, de comunidad, ¿no? Que era también un poquito la idea, ¿no? Asomaros por aquí y encontrarnos. Eh, Queremos invitaros, ¿no? A hacer una parte del camino. Queremos iniciar este camino con vosotros. Es un camino que arranca el día 23. El 23 es el jueves próximo. Tenemos 12 meses por delante en el que el programa está diseñado de manera que cada una de esas 12 estaciones representa un mes y cada uno de esos meses en sus semanas tenemos clases en directo específicas, ¿no? Pues tenemos una semana, pues la semana, el mes, la estación que trabajamos emociones, pues tenemos una semana orientada al trabajo de las emociones, del desarrollo de la presencia, lo meditativo, lo contemplativo, ¿sí? El acceso a ese mundo interno, la actitud silenciosa, con recursos, con herramientas para poder trabajar a lo largo de la semana, enfoques de atención, para poder ir
cultivando y sosteniendo el enfoque a lo largo de la semana. Semana siguiente, trabajo con el cuerpo, emociones desde el trabajo corporal, práctica, parte teórica, enfoque de atención, propuesta para la semana. Siguiente semana, emociones desde el enfoque del inconsciente, con su respectiva clase, propuestas, actividades y enfoques. Y última y cuarta semana, desde el ámbito, desde la mirada sistémica, una revisión de lo emocional desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa lealtad, desde ese amor, de esas emociones heredadas. Y así vamos a ir haciendo con cada una de las estaciones. Así que esta es la propuesta que arranca dentro de un par de días. Es un viaje muy bonito. Sabéis quienes nos conocéis que no sé si nuestro fuerte, pero nuestro punto de nacimiento tenía que ver con la facilitación y con la parte de la profesionalización. Y sin embargo, por algún motivo, en algún punto nos encontró este programa que está construido con muchísimo amor. Sentimos que es un programa que tiene mucho cariño, que aparte de la lucidez, de la comprensión que hemos venido, ¿no?, acumulando en este tiempo, está hecho con mucho mimo, con mucho cariño y con mucho cuidado, y que ofrece lo mejor de nosotros para hacer un proceso lo más integral posible. Así que nos encantaría que nos acompañarais. Os vamos a mandar la información por si alguien le quiere echar un vistazo. Pero quien quiera hacer una de las estaciones y arrancar el viaje con nosotros, os vamos a proponer que podamos arrancar todos juntos y regalaros esta primera estación para iniciar este viaje. Os voy a dejar por aquí en el chat un enlace en el que tenéis un lugar de registro, y a todos los que os registréis, que sois los que estáis aquí, básicamente, ¿sí? Porque a ver si os llega, a ver si me podéis avisar cuando esté disponible y visible. ¿Sí? Enlaces para vosotros, ¿sí? Bueno, para quien quiera sumarse a esta experiencia, a esta aventura, a encontrar sí, este nuevo punto de partida, este reconocimiento de lo propio desde un lugar mucho más amplio y mucho más profundo, pues se pueda sumar. Así que, Ariela. Sí, tengan en cuenta que el primer mes es gratuito, ¿sí? Que al menos pueden aprovechar esto del primer punto de partida, ¿no? Darme cuenta desde dónde estoy, en dónde estoy colocado en este momento, ¿no? Y es una bonita invitación para mirarnos. En la parte del desarrollo de la presencia la va a dar Arancha, ¿sí? Que hoy no está presente porque no pudo estar presente, pero ella va a estar los jueves que toque el desarrollo de la presencia. Después Laure, Silvia y yo. Las clases las vamos a dar todos nosotros, ¿sí? Y van a ser puramente experienciales. Va a haber una pequeña explicación al principio, pero vamos a trabajar. Este es un viaje en el que nos vamos a poner las botas, como dicen en España, ¿no? No sé si está bien utilizada la frase, ¿la utilicé bien? Sí. Nos vamos a experimentar, ¿sí? Nos vamos a experimentar, no, no va a ser a nivel mental, va a ser a nivel experiencia, ¿sí? Los que son terapeutas tengan en cuenta que hay mucho material ahí también que ustedes pueden trasladar, entonces es un proceso, bueno, es muy interesante. Nosotros este es el tercer año que lo hacemos, chicos, el primer año lo hicimos, el segundo año, bueno, nosotros le hicimos algunos cambios al programa y este es el tercer año que lo hacemos y la verdad que está muy bien. Una vez que ustedes avancen, también se pueden hacer las estaciones por separado, ¿sí? Es un proceso que al final uno puede ir como eligiendo su propia aventura, pero está bien por ahí experimentarlo, ¿no? Experimentarlo y configurar un poquito este espacio de crecimiento juntos, ¿sí? Laura, están preguntando el valor. Este primer mes sería gratis y después mensualmente son 69 euros. ¿Sí? El mes con las cuatro estaciones.
Y recuerden también que cada estación no solamente tiene el video les va a quedar para siempre porque nosotros el campus no lo cerramos. Entonces, lo van a poder revisar y hacer cuando ustedes quieran. No solamente tenemos el video con la clase, que si no pueden estar la pueden ver después, sino que hay un pequeño texto con la explicación de lo que queremos trabajar y un enfoque de atención para que nosotros durante la semana enfoquemos la atención, como una forma de reafirmar o reforzar lo que trabajamos en la clase del jueves, ¿sí? Sí, ¿cuál era un poquito la idea, ¿no? Y hablando un poquito sobre la cuestión del valor, cuando nosotros nos detuvimos un poco a pensar, ¿no? En esto dijimos, bueno, hagamos un proceso que tenga un coste como si fueras a un proceso terapéutico, ¿no? Date un proceso terapéutico en el que tienes un coste, bueno, pues sencillo y que puedes venir sosteniéndolo y acompañándolo, ¿no? Por el precio de una sesión, pues tienes 4 clases de diferentes ámbitos, con todas las estaciones, bueno, pues con un despliegue bastante completo. Así que la idea era hacerlo muy accesible para que, bueno, que fuera fácil, ¿no? Que fuera sencillo. Incluido en el precio tenéis acceso durante todo el tiempo a nuestro dojo virtual, ¿sí? Nosotros tenemos un dojo online donde diariamente tenemos clases de meditación, meditaciones sedentes, meditaciones guiadas, clases de yoga bowspring y algunas que otras propuestas diferentes que sirven también para que esta comunidad continúe creciendo y tenga un espacio de silencio compartido que siempre es rico, ¿verdad? Poder compartirnos desde ahí. Efectivamente, los jueves. Son los jueves de 8 a 9 de la tarde, hora de España peninsular. Todas quedan grabadas. El acceso al campus lo tenéis, todas las grabaciones y todo el material audiovisual complementario lo tenéis disponible al día siguiente de cada una de las clases. ¿Sí? Y quien tenga cualquier duda, quien quiera ampliar información, quien quiera consultar cualquier cosita, pues ahí tenéis el número de teléfono de contacto también, que estamos a vuestra disposición. Estás muteada por el momento, Mariela. El micrófono. Estaba preguntando si tenían alguna otra duda. Igual les van a recibir un mail también, ¿sí? Mañana con la grabación de la clase de hoy para el que no la pudo ver o para el que quiere revisar alguna cosita, ¿sí? Bueno, muy bien, hasta aquí entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? No, dar las gracias por estar aquí, porque al final también os estaba escuchando, ¿no? Y un poco lo que decía Laure, ¿no? Es como por el costo de una sesión, es como poderme embarcar en un proceso completo de temas cruciales que no han sido para nosotros, ¿no? Entonces era como un poco esa rememoranza de cómo el camino continúa y lo hacemos una y otra vez, y lo hacemos una y otra vez, y cada vez que lo hacemos aparece algo todavía más profundo, todavía más necesario, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? De ver en el momento vital en el que estamos, ¿no? Entonces, pues reiterar la invitación, ¿no? A poderse vivenciar desde un proceso que nosotros sentimos que es muy completo y que tiene mucha fuerza y mucha profundidad, simplemente. Y que muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias, chicos. Adiós, disfruten del día los que están del otro lado del mundo y a descansar los que estamos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Un gusto.